Estamos y estaba hablando con Miguel Base, que es diputado de la Unión Cívica Radical. Le preguntaba, ¿es el presidente del comité de la provincia de Buenos Aires? Me dice, acabo de terminar de serlo. Gracias por estar con nosotros, Miguel. No, gracias a ustedes. Primera sensación, digo, como bonaerense de este anuncio de Daniel Scioli, ¿es positivo? ¿No lo es? ¿Hay inflación penal? A ver, yo creo que es positivo. Nos hubiera gustado que muchas de estas cosas que se anuncian ahora se hubieran hecho antes. En términos generales podemos decir que muchas de estas medidas que ahora anuncia Scioli se las veníamos reclamando desde sectores de la oposición, desde sectores sociales. Por ejemplo, bueno, una mayor cantidad de policía, esto es importante, porque en definitiva en la provincia de Buenos Aires lo que no tenemos es cantidad suficiente de policía para realizar tareas de prevención. Lo importante de la presencia policial en la calle es que se evite el delito. Claro. La verdad es que cuando la policía actúa ya, digamos, reprimiendo el delito, es tarde porque ya ese delito tiene víctimas, digamos, ¿no es cierto? Entonces nos parece que, bueno, obviamente esto no siempre se logra, pero una mayor presencia policial logra disuadir en alguna medida, en algunos casos, a quienes van a delinquir y entonces se evita la existencia de víctimas. Por eso es muy importante para nosotros que haya una mayor presencia policial y desde este punto de vista estamos de acuerdo con la preocupación del gobernador, estamos de acuerdo también con que tienen que tener más equipamiento, creemos que la construcción de alcaidías que fue anunciado también es bueno, porque precisamente los presos, los detenidos no pueden estar en las comisarías, Claro. porque si no además lo que pasa es que mucho personal policial está destinado justamente a... Ser guardiacárceles. Exactamente. Bueno, todas estas cuestiones nos parecen bien. En términos generales, como digo, nos hubiera gustado que estas medidas se tomaran antes. Y hay sí una cuestión con la que no estamos del todo de acuerdo, que es con el tema de la policía municipal. Nosotros en eso tenemos una posición distinta a la que tiene el Poder Ejecutivo de la provincia, porque la verdad es que consideramos que, sobre todo en el Gran Buenos Aires, los municipios no están en condiciones, en algunos casos, de dar respuestas en materia de seguridad. Creemos que son superados por esta responsabilidad, por eso es que nos parece que la responsabilidad tiene que quedar en manos fundamentalmente del gobierno de la provincia, de la policía provincial, más allá de que estamos de acuerdo con que puedan existir cuerpos municipales que colaboren con la policía provincial, pero nos parece que el traslado de la responsabilidad de la provincia a los municipios es un tema muy grave, sobre todo porque en este último tiempo en la Argentina se ha instalado con una dureza increíble el tema del narcotráfico. Y la verdad es que la experiencia de otros países del mundo indica que justamente las bandas, los grupos vinculados con el narcotráfico, rápidamente tratan de cooptar policías, de tratar justamente de vincularse con los eslabones más débiles de la seguridad, que suelen ser justamente las policías municipales, que terminan de alguna manera, en muchos casos ocurrido, colaborando justamente con las bandas narcotraficantes. Sobre todo porque además yo quiero decir algo que parece duro, pero me parece que es parte de la realidad y que no hay que seguir escondiéndolo. En el Gran Buenos Aires existe mucha connivencia de la política con el delito, lamentablemente. Y me parece que entonces tenemos que tener un control muy firme de esas cuestiones. La verdad es que existen muchos distritos del Gran Buenos Aires donde hay una gran tolerancia desde la política hacia los grupos que delinquen, porque terminan de alguna manera también asociados y participando en los partidos políticos, y me parece que esto es un tema que hace que nosotros, el tema de la policía municipal, debamos analizarlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Yo digo, vuelvo al comienzo, es un anuncio positivo, digo, después se valorará si fue tardío, si fue no del todo orgánico como debió hacerse, pero poner en relevancia, hasta me atrevo a decir en los gestos, llamar a una conferencia de prensa con todo el gabinete, significa, bueno, la inseguridad es un hecho que existe y que nos preocupa. ¿Cómo lee esta reacción de, lo estábamos viendo recién, Gabriel Mariotto, que es el vicegobernador, que se separa, el propio gobierno nacional, que de alguna manera lo deja solo? ¿Es solo mezquindad política o es convencimiento que no hay que somos nosotros los que exageramos? No, es una falta total de responsabilidad del gobierno nacional. El gobierno nacional en materia de seguridad ha actuado con la más absoluta irresponsabilidad durante toda la gestión.
Y es más, el problema más grave que tenemos hoy en materia de seguridad, que es la presencia del narcotráfico, que agrava exponencialmente la falta de seguridad, es responsabilidad del gobierno de la nación, que trató permanentemente de transferirle a los gobiernos provinciales esta responsabilidad. Primero y principal, el delito vinculado con el narcotráfico es un delito federal y que debe estar en manos del gobierno nacional. La segunda cuestión, en la Argentina ingresa la droga como ingresa por la falta de control de la frontera que no realiza el gobierno de la nación. La presidenta de la República y el expresidente Kirchner en reiteradas oportunidades afirmaron la existencia de la radarización de la frontera. Es mentira, nosotros estuvimos en la frontera, allí pudimos comprobar que esos radares no funcionan, en algunos casos no existen. Así es que la droga de la Argentina entra con muchísima tranquilidad, se traslada con tranquilidad, se comercializa con tranquilidad en los grandes centros urbanos. Se puede exportar droga desde la Argentina hacia otros países del mundo porque no existe control fundamentalmente en los puertos. Esto fue denunciado incluso por la Auditoría General de la Nación. Y lo peor es que en la Argentina no se controla, por responsabilidad del gobierno de la nación, no se controla adecuadamente el blanqueo de activos. Los grupos narcotraficantes, las bandas de narcotráfico, buscan países donde pueden comercializar con tranquilidad droga, pero además donde pueden blanquear los fondos que provienen del crimen, y esto ocurre en la Argentina. Y la responsabilidad es concretamente del Poder Ejecutivo Nacional. Así es que me parece que este es un aspecto. Y en otras cuestiones, usted recordará cuando se produjo lo que se produjo en Córdoba, cuando la policía de Córdoba, bueno, en el reclamo salarial aquel famoso, que rápidamente Capitanich trató de decir este es un problema de Córdoba. Claro. Al poco tiempo era un problema de todas las provincias, incluida la provincia de la que él era gobernador. Es decir, yo creo que existe una falta de compromiso y de seriedad y de responsabilidad del gobierno de la nación en materia de seguridad que ha hecho que todas las provincias hoy atraviesen por la situación que atraviesan. Porque además, quiero decir que el gobierno nacional debió haber convocado en reiteradas oportunidades al Consejo de Seguridad Nacional que existe, que está integrado en definitiva por el Ministerio de Seguridad de la Nación y los Ministerios de Seguridad de las provincias, para desarrollar una tarea conjunta y una programación que contemple las necesidades de todo el país, ¿no? Ahora, a mí siempre me queda, y esto es, Infobae nos permite charlar un poco más desde la raíz de lo que está sucediendo, siempre me queda la duda. El gobierno cuando dice, hay una actitud de exacerbación por parte de los medios destituyentes, hay un exceso de reclamo del sistema represivo, ¿cree esto o es simplemente que están jugando a la política? O sea, cuando el gobierno se autotitula como garantista, que yo creo que esto no es el garantismo, cualquier otra cosa menos el garantismo, y dice no hay que aplicar mayores penas, ni mayores sanciones, ni mayores patrulleros, ni mayores cámaras, dijo el propio jefe de gabinete, ¿lo piensa o está jugando a la política? Yo creo que, a ver, por un lado creo que lo peor del gobierno, o lo peor del relato del gobierno, que en alguna medida el gobierno se creyó su propio relato. Entonces, y me parece que es gravísimo, porque pareciera ser que están convencidos de algunas cuestiones que son, que fáciles de comprobar. Me parece sinceramente que desde este punto de vista yo diría que es un gobierno muy poco responsable. Digo muy poco responsable por no utilizar la palabra irresponsable, pero la verdad es que es un gobierno que actúa de esta manera en todos los temas. Por ejemplo, en materia de economía, cuando vale la pena para el discurso dice que en realidad tenemos un crecimiento económico fenomenal y resulta ser que cuando hay que pagar el cupón, resulta ser que el crecimiento no era tal. Y el mismo funcionario que decía que teníamos un crecimiento económico fenomenal, ahora dice que el crecimiento no es tal y no hay que pagar el cupón. Yo adhiero a esta última posición porque me parece que el crecimiento de la Argentina no ha sido el que decían, pero está presente la mentira permanentemente en el discurso oficial y este es un problema grave. En materia de seguridad, yo creo primero que el gobierno no planificó nunca, no programó nunca, pero segundo hizo cosas que son tremendas realmente. Por ejemplo, haber convertido las cárceles, el sistema penal federal, las cárceles que dependen del sistema federal, en una verdadera comparsa con la creación de este famoso batallón militante,
bueno, es un mensaje a la sociedad de la falta de seriedad con la que el gobierno toma estas cuestiones. O, por ejemplo, esto de tratar de trasladar permanentemente la responsabilidad. Resulta ser que algunos funcionarios dicen que la culpa, algunos funcionarios del gobierno nacional dicen que la culpa de la falta de seguridad es de los gobernadores. Otros dicen que es de los medios de difusión y otros dicen que es de los jueces. De lo único que no hay culpa aparentemente es del Poder Ejecutivo de la Nación, que la verdad es que es muy responsable de todo lo que ha pasado, ¿no? Dependerá de cada uno de los legisladores, por supuesto del Congreso de la Provincia de Buenos Aires, pero se lo pregunto como un hombre del radicalismo. ¿Habría que apoyar estas propuestas que, por ejemplo, el jefe de gabinete mandó, que no circulen dos personas en las mismas motos? Digamos, este plexo de normas que se van a enviar al Congreso de la Provincia, ¿deberían ser aprobadas? Sí, yo creo que en términos generales va a pasar eso. Yo creo que en términos generales desde la oposición se van a acompañar estas propuestas, porque la verdad es que es un tema que preocupa al conjunto. Nadie, los radicales por supuesto que no, y yo creo que los otros partidos tampoco, nadie va a intentar sacar un rédito político con este tema, al contrario, porque además no lo lograría, porque la sociedad percibe cuando alguna expresión política o algún movimiento político pretende sacar rédito de una situación grave para la sociedad. Así es que yo creo que vamos, en términos generales, van a ser acompañadas. Por supuesto, se van a discutir cada una de las propuestas, habrá que ver cómo funcionan, bueno, algunas cuestiones vinculadas con esta emergencia, pero me parece que en términos generales se van a acompañar. Y por otra parte, yo quiero volver al tema del Gobierno Nacional un segundo diciendo, el jefe de gabinete ahora dice que hay 130 proyectos en la Comisión de Seguridad y la verdad es que es cierto, hay una cantidad impresionante de proyectos que él ahora descalifica de alguna manera diciendo que bueno, lo importante no es la cantidad sino la calidad de los proyectos y sugiere que en definitiva no son proyectos de calidad como para ser considerado cuando lo hace desde la más absoluta ignorancia, porque es obvio que no leyó los 130 proyectos. Nosotros el otro día en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando Capitanich fue a la Cámara de Diputados, le sugerimos, por ejemplo, que destinara mayor presupuesto a la prevención, al cedronar, a la prevención en tema de la droga. Por supuesto todavía estamos esperando las respuestas. Así es que me parece que lo que tiene que hacer el gobierno de la nación es asumir esto con un mayor nivel de responsabilidad y tratar de colaborar con la provincia de Buenos Aires y con todas las provincias para encontrar la solución. Hago un punto y aparte en el tema de la cuestión de la inseguridad. Esta es una semana muy particular, decíamos en la apertura, porque hay un paro nacional. ¿Qué valoración tiene de este paro que convoca Moyano, Barrio Nuevo y algunos otros sectores? En realidad yo creo que era esperable que se convocara un paro de esta naturaleza, porque la verdad es que más allá de que no es lo mejor seguramente para el país que se empiecen a producir paros, lo cierto es que hay toda una discusión alrededor del tema salarial que es importante y que me parece que el gobierno tiene que reconocer que el problema de la inflación deteriora de manera contundente los salarios. Y entonces estamos en el marco de una discusión salarial a partir de las paritarias, pero transitando niveles de inflación que el gobierno pretendía negar desde las primeras semanas del año. En realidad ya estamos por encima del 11% de inflación en estos 3 primeros meses. Y seguramente todo esto hace pensar que vamos a estar superando el 35% de inflación hacia fin de año. Si es que en alguna medida el gobierno logra controlar esa inflación. Entonces, si a esto además se le suma que el gobierno no actúa, por ejemplo, con el tema del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y con estas otras cuestiones, es natural que se empiecen a producir expresiones de esta naturaleza que, bueno, que reclaman un paro salarial. Yo sé que el gobierno a esto pretende darle una connotación exclusivamente política. La verdad es que yo pienso que si fuera así,
el paro no tendría éxito. Yo creo que si el paro del 10 de abril tiene éxito, va a ser precisamente porque la gente está muy preocupada por su situación salarial. Evidentemente, creer que el paro puede permitirse para el juego de la interna peronista, porque otra vez estamos en una interna, digamos, hay una pelea. Pero digo, me parece que es subestimar a la gente en todo caso. Sí, me parece que hay un fenómeno de reclamo de una serie de cuestiones, como usted mencionaba, el tema inflacionario que atraviesa y mucho el tema de la interna peronista, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, y esto es tratar de transferir responsabilidades como siempre, en lugar de tratar de trabajar seriamente para resolver el tema. Yo creo con toda honestidad que el gobierno no está trabajando bien para resolver el tema. Nosotros desde la oposición le hemos señalado en reiteradas oportunidades que no administra bien el gasto. La verdad que el gobierno nacional es un gobierno que se esfuerza por tratar de hacernos creer a la Argentina que es capaz de gestionar adecuadamente, y no es así. La gestión del gobierno nacional es muy mala desde todo punto de vista. De hecho, con el tema de los subsidios que supuestamente estaban orientados a los sectores más postergados de la sociedad, está probado que han sido en definitiva orientados hacia sectores que no los necesitan. Hay empresas, por ejemplo, la Presidenta de la República afirma permanentemente el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas y lo pone como ejemplo, y la verdad es que Aerolíneas Argentinas es una empresa muy mal administrada que sigue dándole pérdidas al país. Bueno, como esto, muchos otros ejemplos en los que queda absolutamente demostrado que este gobierno ha sido muy malo administrando los fondos del Estado, y esto genera inevitablemente inflación, ¿no? Miguel, gracias por haber venido, muy amable como siempre.